Muy buenas tardes, amados hermanos, Iglesia del Señor. Buenas tardes a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Betania, que en este momento nos reunimos para realizar este devocional y alabar y glorificar a nuestro Dios. Quiero llevarles, hermanos, a que vayamos a la palabra de Dios, a la carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 7, para estudiar en esta tarde tres evidencias de un verdadero cristiano. La palabra evidencia, el concepto, definición de evidencia, lo más claro que podamos decirlo es que es una prueba determinante de que no se puede negar. Es decir, una evidencia es una prueba determinante de algo que nosotros no podemos negar. Esa es una evidencia. Por supuesto, hay muchos tipos de evidencias, pero hoy esta evidencia la vamos a estudiar desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista cristiano. Entonces vamos a la primera carta de Juan, al capítulo 1, versículos 5 al 7, que dice de la manera siguiente: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si decimos que andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a nuestra primera evidencia de un verdadero cristiano, hermano, es que éste anda en luz. Número 1. El verdadero cristiano es el hombre y la mujer que anda en luz. Vamos a ver lo positivo y lo negativo de cada una de estas partes en esta evidencia. Primero, en el mismo versículo 5 al 7 encontramos que el hombre de Dios o la mujer de Dios no anda en tinieblas. La mujer o el hombre de Dios no es mentiroso, practica la verdad. Y la palabra luz se refiere a la vida santa, la vida en Cristo, la consagración, la entrega total a Dios. Y la palabra tiniebla se refiere a todo pecado, a toda desviación de desobediencia a los planes de Dios, a una vida desenfrenada, a un hombre no convertido, a un hombre mentiroso, una u otra cosa, o en luz o en tinieblas. Esta es la máxima evidencia de un verdadero cristiano, que anda verdaderamente en luz. No anda en tinieblas, tampoco es mentiroso y dice que practica la verdad. Dice que este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y entonces nosotros, para que realmente digamos que somos hijos de Dios, que somos verdaderamente cristianos, tenemos que andar en luz tal como Él nos los enseña en su palabra. La segunda evidencia que encontramos en esa misma carta del apóstol Juan, vamos un poquito más adelante a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11, que a la letra dice: el que dice que está en luz, y por supuesto se está refiriendo a la primera evidencia, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, se está refiriendo a la primera evidencia, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La segunda evidencia en esta parte que estamos viendo se llama vivir en el amor de Dios.
Esa es la segunda evidencia. Por supuesto, esta evidencia está ligada a la segunda, a la primera. La primera y la segunda van ligadas. Significa que la primera, si no es cierto, la segunda tampoco puede ser cierto. Significa que si la primera es real, la segunda también es real. ¿Por qué? Porque el que camina en luz, este hombre, esta mujer, vivirá siempre en el amor de Dios. ¿Y qué es el amor? El amor es el sentimiento más profundo que es movido y que es direccionado por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto es obra del Espíritu de Dios porque Él fue el que nos amó primero. Nuestro amor a los prójimos, hermanos, nace del amor de Dios que hay en nuestro corazón. El amor al prójimo nace de lo que hay en nuestro corazón, el Espíritu Santo que ha obrado en nuestra vida, porque dice su palabra que Él fue el que nos amó primero. Hay otra palabra clave ahí en esta evidencia que dice aborrecer. ¿Qué significa aborrecer? Aborrecer significa odiar. ¿Sí? Y esta es una acción que demuestra que no hemos nacido de nuevo. Esta acción de rechazo, de disgusto, de antipatía, de enemistad, de malos deseos, no provienen de un hombre de Dios. No provienen de un hombre que vive en luz. No provienen de un hombre o de una mujer que ama verdaderamente a Dios y ama verdaderamente a su prójimo. Entonces, aquí está la segunda evidencia, vivir en el amor de Dios, porque es Dios el que nos amó primero y de acuerdo al amor que hay en nuestro corazón que viene de Dios, es el que vamos a manifestar a nuestros prójimos. Así que la segunda evidencia nos enseña a amar a nuestros prójimos y nunca aborrecerlo. Es importante, hermanos, notar que esta es una evidencia muy clara en la iglesia. Tenemos que manifestar el verdadero amor de Dios a nuestros prójimos, dentro del templo y fuera del templo. Tenemos que vivir en luz, dentro del templo y fuera del templo. Tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación con nuestro testimonio, viviendo en luz y amando a nuestro prójimo dentro del templo y fuera del templo. ¿Sí? El amor de Dios reflejado en nuestros corazones es el verdadero amor que debe recibir nuestro prójimo. Veamos qué dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra del Señor: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ese es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, esta evidencia, hermanos, es muy clara en la vida cristiana. Esta evidencia debe traer muchísimo fruto en la vida cristiana. No tenemos nosotros por qué aborrecer a nuestros semejantes, no tenemos nosotros por qué aborrecer a nuestros prójimos, no tenemos nosotros por qué aborrecer a nuestros vecinos, no tenemos nosotros por qué aborrecer quizás hasta algunos de nuestros familiares, porque habemos muchas personas que tenemos familiares con el cual no nos tratamos, con el cual no nos llevamos, y eso evidencia de que somos mentirosos y de que no estamos viviendo en luz. Debemos tener, hermanos, mucho cuidado. Y vamos a la tercera evidencia, y para esto les voy a llevar a la misma carta del apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 3, versículos 6 al 10. Dice la palabra del Señor: y todo aquel que permanece en él no peca. Por supuesto, está tomando en cuenta la primera evidencia. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Dice bien? Y dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
todo aquel que es nacido de Dios, refiriéndose a la primera evidencia, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Tercera evidencia, hermanos. El hombre de Dios, el verdadero cristiano, siempre está apartado del mal. Y veamos un análisis textual de estos versículos. Dice que el verdadero Hijo de Dios, según el versículo 6 al 10, no peca. Número 2, no cualquiera lo engaña. Número 3, es justo. Número 4, es nacido de Dios. Número 5, la simiente de Dios permanece en él. Y número 6, ama a sus prójimos. Vamos a continuar con el análisis textual de estos versículos 6 al 10, ahora negativo. El que no es hijo de Dios y el que no está apartado del mal y el que no vive en luz y el que no ama a Dios, entonces no está evidenciando de que verdaderamente es hijo de Dios. Aquí viene lo negativo. Dice, practica el pecado. Es mentiroso. El que practica el pecado, versículo de 8 es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Además de eso, habla directamente de que somos del diablo si no somos de Cristo. No hay justicia. No ama, según el versículo 10, y no es de Dios. Así que ahí está la parte negativa donde nosotros nos podemos dar cuenta si somos de Dios o no somos de Dios. Así que en este análisis textual, grábense bien, hermanos, en nuestros corazones. El verdadero Hijo de Dios está apartado del mal, no peca, no cualquiera lo engaña, es justo, es nacido de Dios, la simiente de Dios permanece en él y ama a su prójimo. Esta evidencia, hermanos, nos muestra que hemos nacido de nuevo, que ya no hay pecado en nosotros, que vivimos en la justicia de Dios y que Dios permanece en vosotros y nosotros permanecemos en Él. Y esto da como resultado el amor a Dios, a nuestro semejante. El Espíritu Santo está en ti y el Espíritu Santo está en mí. Esta es la evidencia más grande de vivir una vida cristiana en el Señor. Hermanos, 3 evidencias que no debemos olvidar. Número 1, un verdadero cristiano siempre anda en luz. Número 2, un verdadero cristiano siempre vive en el amor de Dios. Y número 3, un verdadero cristiano siempre está apartado del mal. No nos olvidemos que esto es palabra de Dios. Dios nos bendiga a través de su palabra en este momento. Amén.